Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos con tu sabiduría. Y hoy vamos a hablar sobre el desapego. Aquí te doy la palabra. ¿A mí? Ya, este es un tema difícil. Dimos muchas vueltas si lo íbamos a tocar o no, porque yo creo que requiere una cierta expertise y darle harta vuelta, pero vamos a hacer una primera aproximación respecto de el apego o el desapego. Sí, como identificar realmente qué es eso de un apego sano frente a un apego no sano. Y de pronto tips o historias o algo que les permitan reflexionar un poco sobre qué tipo de apegos manejan para ver si es sano o no continuar con esos apegos o no. Claro, cuando empezamos a hablar de los apegos, lo primero que se nos viene a la mente es la creación de vínculos, ¿no? Es cuando tú estás vinculado con otro, ¿no? O con algo. O con algo, claro, en la adultez ya es con algo. O con los niños, por ejemplo, cuando tienen un apego a un objeto, ¿no? Cuando uno les dice que anda con el tutito, ¿no? Ok, sí. Que andan con su cosito porque les da seguridad. El apego tiene que ver con el vínculo. De hecho, por ejemplo, en terapia Ujú. se ha ido viendo que el vínculo que se genera entre el terapeuta y el cliente, o entre el coach y el cliente, es mucho más sanador que lo que pasa dentro. Es decir, cuando ya hay un vínculo entre dos personas que tienen intercambio de afecto, de valores, de cosmovisión, eso en sí mismo, por ejemplo, es sanador. Porque en ese vínculo lo que tú encuentras es confianza. Ahora, Ok. Ese vínculo tiene que ver con sentirme seguro. seguro. El apego es algo súper básico, ¿no? Que se da desde el momento en que nacemos. En el momento en que nacemos tenemos la primera experiencia de apego, en general ser maternante. Digo ser maternante porque no necesariamente puede ser la mamá. Es el Sí. sujeto que Sí, te sí. recibe desde que nace. Es el apego con este ser maternante que lo que te permite es tener lo que se llama seguridad básica. Ahora, hay apegos sanos y apegos no tan sanos, y que igual se llaman apegos. Okay. Cuando el niño empieza a crecer, hay un momento en que aparece una capacidad cognitiva que se llama la constancia objetal, que lo voy a poner súper en simple. Es pensar que cuando tu madre, por ejemplo, no está, no es que esté desaparecida, sino que está en otro lugar. La constancia objetal tiene que ver con que aunque no te vea, sé que existes. Cuando no tienes constancia objetal, tú piensas que cuando no te veo, desapareciste. Y eso genera un miedo tenaz. Y eso genera un miedo horrible, ¿no? Porque el vínculo Ok. de sobrevivencia es con este ser maternante. Si no está este ser maternante, me voy a morir, ¿no? Tiene que ver también con nuestra identidad. O sea, si yo tengo esto, soy yo. Y si no lo tengo, dejo de ser yo. Claro, eso es cuando después tú empiezas a elaborar este apego, ¿no? Cuando ya empiezas a preguntarte por la identidad, si soy pegado a mi madre, no soy pegado a mi madre, y ahí, bueno, empiezan las distintas etapas del desarrollo. Los niños cuando empiezan a caminar, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, empiezan a caminar y en algún momento empiezan a llegar más lejos, pero hay un punto en que miran hacia atrás. Siempre. Ay, no me Empiezan a haga- caminar y miran Claro, hacia atrás. ¡Pum! Sí, como para asegurarse. de que- Mi mamá o mi papá o quien sea, la figura sí. de seguridad, ¿no? La figura Porque importante, sí. lo que vas haciendo en tu desarrollo es que te vas alejando y vas aprendiendo que pese a que te alejas, el objeto siempre está. Eso es un vínculo seguro. Pero también pasan cosas en la vida en que uno genera vínculos inseguros, Ok. en que no te queda tan claro que si tú no estás pegado a esa persona va a continuar a tu lado. No te queda tan claro. Ahí hay Ok, una y ambivalencia. ahí perderías tu identidad, o cómo es el... Eventualmente ¿O no tiene tú- que ver con eso? Sí, eventualmente pudiese seguir pensar que sin esa persona o sin ese objeto no No eres. puedo vivir. Claro, no eres, ¿no? No sobrevives, etcétera. Y eso, bueno, se va arrastrando a lo largo de la vida y uno habla de apego seguro o Ok. apego inseguro. Ahora, la figura del apego inseguro, uno podría llevarla así, ¿cómo lo hago más gráfica? Y para ver lo que vamos a hablar acá. Yo diría que se traduce como en aferrarse. O sea, que no se quiere agarrar de algo que Agarrarse siente que... de Pero, algo, pero es que así. cuando tú te agarras de algo duro es porque sientes que se te puede caer o se te puede perder. Claro, porque cuando la figura de aferrarse, ¿qué te lleva? Como a un movimiento, ¿no? Es como una cometa, me aferro a la cometa, pero si suelto la cometa, se va a ir, Ok. ¿no? Bueno, toda esta cháchara, dicen, pero ¿para qué está hablando de esto, no? Bueno, muchas veces estas relaciones de apego inseguro las llevamos como un mecanismo a cosas, ¿no? Si no tengo este auto no soy,
¿no? Y me aferro a mi auto, a mi Sí, casa, que a mi mi identidad estatus. es lo que tengo y no lo que soy. Claro, y en el peor de los casos, a relaciones, ¿no? Claro, porque ahí, como hablamos, ¿qué es lo que hay dos elementos clave que tú lo nombraste, en positivo y en negativo? Primero, un aspecto más profundo, que es la confianza. Por eso yo decía la constancia objetal. Si yo no confío, Ok. no tengo confianza fundamentalmente en mí y en mis capacidades para yo seguir adelante, o en el peor de los casos de sobrevivir, tiendo a aferrarme a algo que yo creo es lo que necesito para que me dé Claro. confianza, ¿no? Y si yo confío, suelto. Y si, claro. Ya mandé mi orden. Exacto, tú confías suelta. Y el otro concepto que es clave en esto es el control o el sobrecontrol, ¿no? Si yo no confío, ¿qué es lo que hago? No, pues me Controlo. aferro Y controlo, porque no confío. Es del tipo de cosas que, claro, muy coloquialmente uno dice, no, es que si yo no hago seguimiento, esto no se cumple. Tal vez. A veces sí. O si yo no lo hago, no lo hacen como No yo lo haría. hace nadie. Y si yo no le hago el estándar que yo deseo, esto va a quedar mal. Ese es sobrecontrol, ¿no? ¿Dónde podemos ver esas cosas? En los celos, por ejemplo, ¿no? Okay. El celoso teme que si no está encima de su pareja, controlando todo el tiempo todo lo que pasa, la pareja lo va a traicionar. Y lo peor de todo es que, perdón, voy a decir que una persona celosa es Insoportable. absolutamente insoportable, desgastante, cansancio, quita mala energía, todo mal. No, claro, y finalmente O sea, termina la energía es, y así debe ser lo mismo con todo. Un amigo intenso, sí, una Claro. relación desde el miedo de necesito tenerte, sea material o sea con una persona, es desgastante. Es como si uno sufre, me voy a inventar, sufrir el carro. Ay, no, qué cansancio, es mejor no me monto en el carro este personaje porque qué cansancio, o sea, todo ok, se lo ya. va a dañar, ya, en vez de disfrutarlo. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es que cuando tú ves que hay un apego inseguro, ¿no? Que es de aferrarse que hemos visto, Sí. vemos entonces que qué es lo que está fallando ahí. Hay un problema de confianza básica, ¿no? Sí. De que puedes mantener un vínculo aunque no estés controlando Un el miedo a otro, perder algo. porque está todo el rato el miedo a perder. Y ojo, eso es escasez, ¿no? También, Es que escasez, se conecta con... Claro, y además cuando estás todo el rato el miedo a perder, mira, por último puedes pasar el mal rato de perder. Mira, me encantaba este sujeto, esta pareja, y ya no lo tengo, qué pena, ya no lo paso tan bien. Pero es que además a veces puede llegar a un nivel en que tú pierdes parte de tu identidad. Las sensaciones que no puedes ser Si no sin está esa persona al lado. ¿no? Sí, clarísimo. Y en frases súper románticas de boleros y canciones, no sé, de reggaetón, porque no escucho reggaetón, porque obviamente no me gusta. Pero me imagino yo que también te Sí, dice, la- sin las ti me letras, muero, ¿no? ¿no? Sin ti me muero, sin ti no soy nadie. Bueno, eso no es Yo verdad. sé una que es ni contigo ni sin ti. Y eso no es verdad. Eso es un apego inseguro, ¿no? Entonces tienes el sobrecontrol porque no solo sientes que pierdes algo, una experiencia, muchas veces puedes llegar a sentir que pierdes. ¿Sabes parte de tu- qué me de tu estoy dando identidad. cuenta de la... Uy, voy a contar una historia aquí tenaz. Bueno, Atención. atención. La única vez que he tenido, en Colombia llamamos una tusa al despecho amoroso. O sea, cuando estoy hablando de una tusa, mal. O sea, esas que uno dice, me voy a morir de amor. De amor. Literal. ¿Ok? Un novio que tuve en algún momento. Resulta que ese momento coincide en que cuando yo conozco a esta persona y me novio con él, había habido una serie de eventos familiares. Entonces mi papá había tenido un revés económico, nos habíamos tenido que ir de la casa, cambiarnos de casa, mi hermano y yo ya teníamos que empezar a trabajar para ayudar con la casa, mis papás se acaban de separar, bueno, todo había habido un suceso y aparece este personaje y yo pues mejor dicho madly in love. Y ahora hablando me estoy entendiendo que eso era un apego tenaz. Estuvimos de novios, me voy a inventar, 6 meses. Esto fue hace 1000 años, yo estaba en la universidad. Y un buen día el personaje me dice algo como, no eres tú, soy yo. Y me echa, Un clásico. me bota, el clásico. Me bota y te voy a decir que yo literalmente perdí mi identidad. Es como, yo no soy nadie sin este personaje. Fue una cosa de que yo he hecho para atrás y digo, pobrecitos las personas que realmente... Que desgastante. Sí,
porque fue como, no le encuentro sentido absolutamente nada. Bueno, yo que soy una bendecida, mi familia, mis amigos, todo el mundo, pero nada lograba que yo entendiera qué era este dolor tan maravilloso. Finalmente mi papá consideró que yo necesitaba ayuda externa porque nadie iba a poder ayudarme y sacarme de esta tusa que para lo único que me sirvió fue para adelgazarme. Hoy le agradezco al personaje. Pero resulta que hablando contigo entiendo que cuando fui a tener la cita con esta persona que me ha conseguido mi papá, me hizo ver que no era el personaje, sino que yo me apegué a ese personaje para no tener que enfrentar una realidad que no me gustaba. No me gustaba haber salido de mi super casa, no me gustaba empezar a trabajar, no me gustaba que mis papás se hubieran separado. Y entonces me aferré y me apegué a este personaje. Cuando el personaje me dice, chao, no eres tú, soy yo, y me devuelve a mi realidad, el tema fue tenaz. Entonces cuando yo entendí que no era él, sino que lo que yo había hecho era evadir lo que tenía que hacer y volver, pues obvio me costó unos mesecitos de tusa dura, pero ya entendí que no era él. Entonces el apego es tremendo porque lo que tú acabas de decir, te quitan eso que tú crees que hace que tú seas tú, y entonces se te olvida que la vida tiene una cantidad de cosas de las que te tienes que hacer cargo y yo no tenía que hacerme cargo absolutamente nada. Y me aferré tenaz a ese personaje y obvio, no es una relación, o sea, yo lo veo y fue un súper aprendizaje para mí. Claro, cuando nos preguntamos por qué nos cuesta dejar ir, entonces sí. La pregunta es, ¿qué temes perder si dejas ir, si sueltas? Si, y no es necesariamente dejar ir forever, ¿verdad? Es como, o por siempre, es ¿qué pasa si sueltas el control en realidad? ¿Qué pasa si no estás controlando todo lo que pasa a tu alrededor? O si ya hiciste una acción, como dices tú, si ya estoy trabajando por una meta, ¿qué pasa si dejo de hacer ese control tan cercano, tan tenaz, tan obsesivo? ¿Qué temor es lo que está a la base de cuando tú dejas de sobrecontrolar? ¿Qué temes que pase si no controlas? Y ahí aparecen justamente estas ideas de, es que si no controlo, entonces se va a ir, me van a dejar de querer, si no estoy esa persona, tengo que hacerme cargo de él, no soy capaz, claro. Pierdo mi estatus. O sea, hay un temor o una pérdida que lo que da cuenta de qué parte de tu seguridad es la que se está moviendo ahí. ¿Y sabes qué es lo peor que estoy entendiendo en eso? Claro, mi tusa no era el personaje en sí, porque además si tú lo conoces y me conoces, dices no tienen nada en común, no entiendo cómo lograron estar juntos 6 meses. Sí, pero es que yo me tengo que hacer cargo de mí. Y ahí lo que yo hice fue evadir cualquier tipo de responsabilidad. Y dejé de ser yo. Hacía una serie de cosas que no era yo. Asumía una cantidad de posturas para agradar con tal de no tener que enfrentarme nuevamente, con tal de no tenerme que devolver. Claro. Entonces, a veces, y estoy pensando, muchas relaciones tóxicas que conozco, un poco es el miedo a tenerme que hacer cargo, pero prefiero seguir infeliz que hacerme cargo. Claro. Bueno, a mí menos mal fue que me hicieron hacerme cargo a las malas y menos mal fueron solo como 6 meses nomás y me hizo el favor de echarme, pero es como un miedo a que yo no voy a ser capaz si la otra persona no está. Exacto. Entonces la pregunta por el apego o el desapego, cuando no podemos dejar ir, en el fondo la pregunta es, ¿qué parte de tu confianza está en cuestión? ¿Qué parte de tu confianza es la que se mueve? ¿Qué vas a perder? ¿En qué no confías? ¿Qué crees que va a dejar de pasar? ¿O vas a dejar de tener? ¿No? Pues yo iba a dejar de estar divertida. No, imagínate. Y me iba a tocar empezar a hacerme cargo. Pues mi rollo era diferente. No tengo que llegar a, en ese momento, durante un tiempo, una casa que no me gustaba, Y fue muy chistoso porque a partir de ese momento fue entender como, ok, no es el personaje, soy yo, esta es mi realidad. Entonces, a pintar mi cuarto, a empezar a invitar a la gente a la casa, o sea, empezar a hacer una cantidad de cosas que yo venía evitando porque pues era mejor que me dijeran qué hacer, para dónde ir y qué. ¿Me entiendes? Qué cosa tan loca. Y afortunadamente fue pues un suceso corto. Pero lo veo también en la gente que se aferra a cosas y cuando materialmente pierde eso y pierde su identidad, como si a mí me quieren porque tengo eso o no.
Y esa parte es súper triste. Me parece todavía más triste. No, claro, porque además es una cosa, no tiene vida en sí mismo. Bueno, pero claro, la pregunta entonces del apego o el desapego que invitamos a que nos hagamos, en el fondo es cuando sientes que estás sobrecontrolando algo, o cuando aparecen como frases de sin esto me muero, sin esta persona no vivo. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué parte de tu confianza está minada? ¿Qué temes perder si no controlas? ¿O qué temes tener que asumir? Que asumir si no estás controlando este aspecto de la vida en general de otros, ¿no? Cuando tengas claro eso, se va a hacer mucho más fácil a veces dejar ir. Y te vas a descubrir que muchos de esos apegos son fantasías. Son satisfactorios fantaseados. Le dices que si yo sin esto no soy feliz. Yo me he vuelto tan... Bueno, eso siempre lo he tenido, pero yo soy una convencida de que lo que es para uno es para uno. Entonces, cuando hay algo que quiero, siempre digo como, bueno, ustedes verán. Eso es como llega. Y yo literalmente suelto, o sea, siempre he tenido eso. Es más, hasta con mi agenda digo que a veces está la agenda cruzada y digo, bueno, mirarán a ver cómo se soluciona. Y me he dado cuenta que entre menos me preocupe por eso, más fácil fluye. O sea, como que no hay un bloqueo energético. Como que ese apego bloquea que la energía fluya. Claro que sí. Porque como, genera resistencia. Claro, entonces cuando tú vas... No a nadie le gusta estar agarrado o que lo tengan aquí. Imagínate que yo cuando estaba recién casada, estaba un poco como Susanita, los de mi generación saben Susanita, la de Mafalda, que era toda como todo perfecto, tío. Entonces yo era los que, no sé, van a poner un vaso y yo soy como, me van a dañar la mesa, mi mesa nueva. Y algún día una amiga mía que es un personaje, yo les dije, no, en mi casa, y digo, ay, no es por nada, pero su casa es una jartera porque uno lo que está haciendo es sufrir si le va a dañar algo. Claro, era como un apego horrible a eso y la gente sentía eso y yo no me daba cuenta. Entonces, la energía del apego, todo el mundo lo siente. Sí. Así que pilas, esa es la primera. 2, te quita toda la energía del mundo. Tercero, nuestra mente limitada hace que creamos que no haya más opciones. Y resulta que pues yo cuando echo para atrás digo, ¿cómo duré 6 meses con esta persona? Siendo una persona maravillosa, no voy a decir que no, pero así no era para mí, ¿me entiendes? O sea, no, ninguno de los dos. Entonces son como esos tips importantes ahí de darnos cuenta. Así que ahora, manos a la obra, a revisar qué apegos son seguros, qué apegos son inseguros. A soltar y confiar. Y a soltar y confiar, que es bastante y más disfrutar, descansado. Cuando uno suelta y confía, disfruta más. Es bastante más descansado. Esperamos te haya servido. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, Diálogos con tu Sabiduría. Canal de YouTube, Diálogos con tu Sabiduría. Nos escuchas en Suscríbanse al canal. También nos escuchas en distintas plataformas. Y un abrazo gigante. Y escríbanos, sigan escribiéndonos. Gracias.